Continuamos con el área de matemática, tercer grado de secundaria, docente Héctor Luis Pérez Jerónimo, tema ejercicio adicional de triángulo. Primera pregunta, graficar un triángulo en donde sus ángulos internos x, 2x y 3x, luego calcule x. Entonces, ahí tenemos el triángulo con ángulo x, 2x y 3x. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Un x más 2x más 3x igual a 180. Reducimos términos en el primer miembro, sería un x más 2x más 3x, sería 6x igual a 180. De ahí voy a tener x es igual a 180 dividido entre 6. Y x es igual a 30. Pregunta número 2. Calcule x y clasificar el triángulo. Me piden calcular el valor de x y luego clasificar el triángulo. Entonces vamos a trabajar con la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Entonces vamos a tener 2x menos 10 más 3x más x más 40 es igual a 180. Reducimos los términos en el primer miembro, entonces sería 2x más 3x más un x sería 6x menos 10 más 40 me va a quedar más 30. Eso va a ser igual a 180. De ahí voy a tener 6x es igual a 180. Ese más 30 que está en el primer miembro pasa a restar al segundo miembro. Entonces me va a quedar 6x es igual 180 menos 30 sería 150. De ahí voy a tener que x es igual a 150 dividido entre 6. Eso va a ser igual a 25. Donde voy a tener el ángulo 3x. Este ángulo es 3x. Ahí está. Eso va a ser igual a 3 multiplicado por el valor de x que vale 25. Y eso sería 75. Ahora voy a trabajar con este ángulo 2x menos 10. Eso va a ser igual 2 por el valor de x que vale 25 menos 10. Eso va a ser igual 2 por 25 sería 50 menos 10. Eso sería 40. Ahora voy a trabajar con este ángulo que vale x más 40. Entonces, eso va a ser igual, x vale 25 más 40 es igual a 65. Nos vamos a dar cuenta que este ángulo vale 75. Este ángulo vale 40 y este ángulo vale 65. Nos vamos a dar cuenta que los tres ángulos son ángulos agudos, entonces estamos hablando de un triángulo acutángulo y además los tres ángulos agudos son diferentes. Si son ángulos diferentes, se le van a oponer lados diferentes. Entonces hablamos de un triángulo acutángulo escaleno. Respuesta: triángulo acutángulo escaleno. Pregunta número 3. Nos piden calcular el valor de x. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo equivale a 360. 10x más 100 más 2x más 14x igual a 360. Reducimos los términos en el primer miembro. Voy a tener 10x más 2x sería 12x más 14x sería 26x más 100 igual a 360.
De ahí voy a tener 26x es igual a 360. Ese más 100 que está en el primer miembro pasa a restar al segundo miembro. Entonces voy a tener, sería 26x es igual a 360 menos 100. Eso sería 260. De ahí voy a tener x es igual a 260 dividido entre 26. Y eso va a ser igual, x igual a 10. Pregunta número 4. Me piden calcular el valor de x. Nos vamos a dar cuenta que la figura que tenemos acá vendría a ser un triángulo isósceles. ¿Por qué un triángulo isósceles? Este ángulo vale 120, este ángulo vale 30, sería 150. Para 180 me faltaría ¿cuánto? 30, es decir, este ángulo de acá vale 30. Entonces, ahí está. Entonces, a ángulos iguales se le van a oponer lados iguales. Es decir, este lado con este lado van a ser iguales. Ahí voy a tener, sería 3x menos 2 es igual a x más 8. Entonces, tenemos ahí 3x, ese más x que está en el segundo miembro, viene a restar al primer miembro. Y eso va a ser igual, ese menos 2 pasa a sumar al segundo miembro. Entonces, reducimos términos, voy a tener 3x menos 1x sería 2x. Eso va a ser igual a 2 más 8 sería 10. De ahí voy a tener x es igual a 10 dividido entre 2. X es igual a 5. En la pregunta número 5 me piden calcular el valor de x. Entonces voy a trabajar en este triángulo. Me voy a dar cuenta que este ángulo que vale 5 teta es ángulo exterior de este triángulo. Un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos no adyacente a dicho ángulo. Entonces voy a tener, sería 5 teta es igual a 70 más 30. Reducimos términos, voy a tener 5 teta es igual a 70 más 30 sería igual a 100. De ahí voy a tener teta es igual a 100 dividido entre 5, teta es igual a 20. Ahora voy a trabajar en este triángulo. Me voy a dar cuenta que 4 teta es ángulo exterior de este triángulo. Es decir, un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos no adyacente a dicho ángulo. Es decir, tenemos 4 teta es igual a 50 más x. De ahí voy a tener, sería 4 multiplicado por el valor de teta que vale 20. Eso va a ser igual a 50 más x. Entonces, 4 por 20 sería 80. Eso va a ser igual a 50 más x. De ahí voy a tener el 50 pasa a restar a 80. Y de ahí voy a tener 30 es igual a x. Problema número 6. ¿Cuántos valores enteros puede tomar x? Aquí vamos a trabajar con la propiedad de la existencia de un triángulo. La diferencia de los dos primeros lados es menor al tercer lado y el tercer lado es menor a la suma de los dos primeros lados. Entonces tenemos 7 menos 2 es menor que x y x es menor a 7 más 2. Reducimos, voy a tener 7 menos 2 es 5. 5 es menor que x y x es menor a 7 más 2, que sería 9. Entonces los valores de x serían, los valores de x están comprendidos entre 5 y 9. Entonces serían 6, 7, 8. ¿Cuántos valores tomaría x? Tomaría 3 valores. ¿Y quiénes son esos valores? 6, 7 y 8. Acá también vamos a trabajar con la propiedad de la existencia de un triángulo. Entonces tenemos
sería 9 menos 6 es menor que x y x es menor a 9 más 6. Reducimos 9 menos 6 sería 3 y 3 es menor que x y x es menor a 9 más 6 que sería 15. Los valores de x serían, ¿quiénes serían los valores de x? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí están los valores de x. ¿Y cuántos valores enteros tomaría x? Nos vamos a dar cuenta, acá habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores enteros. Pregunta número 7. Calcule el máximo valor entero de x. En este triángulo nos vamos a dar cuenta que conocemos dos ángulos. Este ángulo vale alfa y este ángulo vale alfa más teta. Es decir, a mayor ángulo se le opone mayor lado. Es decir, x más 6 es mayor que 3x menos 4. Ahí está, a mayor ángulo, mayor lado. Entonces tenemos x más 6 es mayor a 3x menos 4. Ese 3x pasa a restar al primer miembro. Ese más 6 que está en el primero pasa al segundo miembro con signo negativo. Reducimos términos. Un x menos 3x me va a quedar menos 2x. Es mayor. Menos 4 menos 6 sería menos 10. El coeficiente de la variable nunca puede ser negativo, entonces cambiamos de signo. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar todo de signo. Si acá es menos, ahora se vuelve más. Si es mayor, ahora sería menor. Y si es menos 10, ahora sería más 10. De ahí vamos a tener que x es menor a 10 dividido entre 2. Y de ahí voy a tener que x es menor que 5. Los valores de x son menores que 5. Pero como me piden encontrar el máximo valor entero de x, entonces los valores de x son menores que 5, que sería 4, 3, 2 y así sucesivamente. El máximo valor entero de x sería 4. En la pregunta 8, me piden calcular el valor de teta. A mí me dicen que CD es igual a CE. Entonces me voy a dar cuenta que este lado con este lado son iguales. Entonces estoy hablando de un triángulo isósceles. Es decir, este ángulo vale teta y este ángulo también sería teta. Entonces voy a tener la medida del ángulo ACB sería ángulo exterior de este triángulo, del triángulo CDE. Entonces trabajamos. La medida del ángulo ACB es igual a la suma de ¿quién? De este ángulo más este ángulo. Es decir, este ángulo de acá vale 2 teta. Ahí está. Entonces, ahora trabajamos en el triángulo ABC. La suma de los ángulos internos es igual a 180. Entonces voy a tener, sería 2 teta más 70 más 36 es igual a 180. Reducimos los términos en el primer miembro, entonces voy a tener 2 teta más 70 más 36 sería 106, es igual a 180. De ahí voy a tener, sería 2 teta es igual a 180. El más 106 que está en el primer miembro pasa a restar al segundo miembro. Entonces de ahí voy a tener que 2 teta es igual a 74. De ahí voy a tener que teta es igual a 37. Pregunta número 9. Me piden calcular el valor de x. A mí me dicen que AB es igual a BC. Me dicen que BC es igual a AB. Entonces vamos a tener acá
este lado con este lado son iguales. Entonces estamos hablando del triángulo ABC, que vendría a ser un triángulo isósceles. ABC, triángulo isósceles. Entonces vamos a tener la medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo BCA, que vale 70. Ahí está. ¿Por qué vale 70? Este ángulo vale 40. Si yo tengo 40 para 180, me faltan 140. Y la mitad de 140 sería 70. Es decir, este ángulo vale 70 y este ángulo de acá también vale 70. Entonces voy a tener 5x más 10 es igual a 70. De ahí voy a tener, sería 5x es igual a 70. Ese más 10 que está en el primer miembro pasa a restar al segundo miembro. Y me va a quedar 5x es igual a 70 menos 10 es igual a 60. Y ahí voy a tener x es igual a 60 dividido entre 5 y eso es igual a 12. Problema número 10. Me piden calcular el valor de x. Entonces, empezamos a trabajar acá. Empiezo a trabajar en este triángulo. En este triángulo me voy a dar cuenta que sería un triángulo rectángulo porque este ángulo vale 90. La suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es igual a 90 grados. Si esto vale 50, entonces esto vale 40. Ahí está. Ahora voy a trabajar en este triángulo. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Este ángulo vale 80, este ángulo vale 60, sería 60 más 80, 140. Para 180 me está faltando 40, es decir, este ángulo vale 40. Ahí está. Como me piden encontrar el valor de x, me voy a dar cuenta que x es ángulo exterior de este triángulo pequeño. La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos no adyacentes de dicho ángulo. Entonces voy a tener x es igual a 40 más 40. Y eso sería x es igual a 80. Aquí vamos a tener una tarea para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos.